Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast Una Fe Relevante. Después de una pequeña pausa mía, Ajá, regresé de 3 de episodios. 3 episodios. Bueno, 2 episodios. ¿Por qué 2 episodios? Porque el tercero fue los bloopers y ahí fuiste el protagonista. Sí, ahí fue el protagonista 22.5 veces. Dijiste, wow, qué increíble 22 veces. Pero eso habla de lo increíble que es este podcast. Exacto. Para mí. Compártanlo con sus amigos. Porque es wow. Qué increíble. Exactamente. Bueno, aunque el punto 5 fue wow, qué interesante. Wow. Porque Qué increíble dato. Ya hay que ¿Renovar? Sí, ya hay que renovar Ya hay que darle abanico de variedad. wow, qué cambiar. Exactamente. Pues muy bien, Juan, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bien interesante porque es sumamente relevante para todos nosotros los cristianos, porque nos compete muchísimo en el sentido de que nos afecta directamente. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de la Reforma Protestante, un tema que yo sé que a ti te gusta bastante. Sí. Lo has estudiado. Y aún antes del podcast, ¿no? Lo habías estudiado. Pues la verdad es que fue uno de los primeros temas que a mí me atrajo hacia lo que es la historia de la iglesia, lo que es estudiar teología, etcétera, etcétera. Fue descubrir lo importante que fue la Reforma Protestante en la formación del pensamiento cristiano, lo que redescubrieron y al final del día como lo que afecta en todas las esferas de la vida, no solamente a nosotros como cristianos, sino también a la manera en la que la sociedad se conduce en muchos sentidos, en cómo pensamos acerca de la autoridad, en lo que pensamos acerca de descubrir la verdad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es importantísimo tener una noción de lo que fue la Reforma Protestante, porque importa. Wow. Entonces creo que eso es... wow. Ya tengo que parar de decir wow. Es mi muletilla por No, pero excelencia. está bien. El caso es que yo creo que es un tema súper, súper importante para todos nosotros. Sí, totalmente. ¿Viste? Lo cambié. Muy bien. Muy bien. Sí. No, pero yo creo que es importante entonces comenzar con el origen, dónde se originó, por quién, pues los protagonistas de la Reforma Protestante, cómo esto nos afecta tanto como cristianos, como sociedad en general, cómo afectó el tiempo en el que estaba viviendo Martín Lutero, pues porque vamos a hablar de él, y cómo esta reforma afectó todo, ¿no? Toda una sociedad, ¿no? Lo increíble de la Reforma es que no empezó con una sola persona. Fueron diferentes personas en diferentes momentos de la historia, especialmente en el siglo XVI. Y claro, hay figuras prominentes, muy prominentes. Yo creo que la más, todos sabemos que es Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Mucha gente confunde a Martín Lutero con Martin Luther King Jr. Dos personas totalmente diferentes. Pero el papá de Martin Luther King Jr. le puso así, Eso iba a evidentemente, decir. por Martín Lutero. Porque descubrió la historia de Martín Lutero y así llamó a su hijo, quien fue un gran activista de derechos humanos. El caso es que, bueno, la historia de la Reforma empieza con la necesidad de replantear la manera en la que se estaba viviendo la fe en el mundo de la época medieval. La época del oscurantismo fue llamada así precisamente porque solamente había una élite que tenía como acceso al conocimiento y la gente simplemente creía lo que su obispo, lo que su cura le decía, porque no, los niveles de analfabetismo, por decirlo así, eran altísimos. Sí. O sea, era muy raro la persona que podía leer, que podía Sí, ya eso añádele que por leer ejemplo, la Biblia. que estaba en latín, ¿no? Entonces, no solamente tenías que leer en tu idioma, sino en latín. Exactamente, entonces el problema en muchos sentidos era que nadie sabía si lo que se estaba hablando era fiel a lo que la Biblia dice o no. El evangelio estaba totalmente oscurecido por una cantidad de cosas. Y con la Reforma Protestante del siglo XVI fue clave, porque con la Reforma Protestante hay un boom en las humanidades, ¿no? Y el humanismo como tal no era lo que hoy concebimos como humanismo, que el hombre es el centro del universo, sino que era muy diferente. Por ejemplo, uno de los primeros humanistas fue Erasmo de Rotterdam. Erasmo era como un precursor de la Reforma
con quien Martín Lutero peleó mucho, pero fue un precursor porque él en muchos sentidos dijo, vamos a ir a las fuentes. Entonces, el lema de los humanistas cristianos era ad fontes, que quiere decir volvamos a las fuentes, volvamos a de dónde salió esta idea. Si me están diciendo que esto es así, ¿cuál es la fuente de la información que me están dando? Hoy, por ejemplo, eso es mega popular en el ambiente político que tenemos, que cada vez que uno tuitea algo, Ajá. hay 1000 como gente que revisa que los hechos sean así, ¿no? En inglés se dice fact checkers, porque son máquinas, algoritmos que Sí. revisan que la información que des respecto a COVID, respecto a cualquier cosa, la política, elecciones, en fin. Y detrás de eso hay todo un debate. El caso es que esa idea de necesitamos saber que la fuente es confiable viene desde la Reforma Protestante. Eso por un lado. Por otro lado, hay ciertos personajes en la historia como John Hus o Jan Hus o Johannes Hus, que él vivía en lo que hoy es la República Checa, pero en esa época era la región de Bohemia. Y él básicamente predicaba los principios de la Reforma, que somos salvos por gracia a través de la fe, como lo dice Efesios 2, y que el Papa no podía conceder salvación a nadie, que un hombre no podía decir si tú eras salvo o no, porque la salvación es un regalo de Dios que se manifiesta en la fe, a través de la fe, que es exactamente lo que enseña la palabra. Entonces, la voz de Jesús se convierte como en un clamor y empieza a atraer a muchas personas del común. Las personas que están en la calle empiezan a escuchar este mensaje liberador, que tú no te tienes que comprar tu salvación o la salvación de un ser querido que partió con una indulgencia, sino que es un regalo gratuito que Jesús ganó en la cruz, que lo que Jesús hizo es una obra completa, etcétera, etcétera. El caso es que a él lo arrestan y lo torturan y lo ejecutan, pero él dijo algo que se convirtió como en una voz profética. Él dijo, a este ganso lo pueden callar, pero en 100 años vendrá un cisne cuya voz no podrán apagar. Ese cisne iba a ser, casi 100 años después, Martín Lutero. Martín Lutero nace en el año 1483, una familia hecha a pulso, una buena familia, pero una familia hecha a pulso. El papá de Martín Lutero quiso que su hijo tuviera lo que él no pudo. Entonces, Martín Lutero recibió una muy buena educación, pero en un punto en su vida, para hacer la historia corta, él tiene una experiencia donde casi muere y entra a un monasterio súper afectado por la experiencia y porque él siempre fue de conciencia frágil. Él siempre sabía que en el fondo él no estaba bien con Dios. Entonces su motivación para entrar era, yo quiero aprender a estar bien con Dios, yo quiero que mi vida sea para Él. Y esta experiencia donde casi muere en una tormenta eléctrica, donde él oró a Santa Ana que no lo dejara morir, y si no lo dejaba morir se convertía en monje. Pero no fue solamente eso, fue una historia de sensibilidad a todas las cosas que tenían que ver con la eternidad, porque en esa época todo el mundo estaba al filo de la muerte. Él vio muchos amigos morir. Uno de sus amigos murió en una tormenta eléctrica, pulverizado por un rayo. Otro murió porque cuando se graduaban les daban unas espadas. Y casi muere así Martín Lutero una vez. Cuando se graduó le dieron una espada como conmemorativa y él se la clavó en la pierna. Y casi muere nuestro precursor de la Reforma. Pero gracias a Dios no murió. No murió. Y pasa todo eso y la gente vivía al filo de la muerte. O sea, en cualquier momento una peste arrasaba una ciudad. Una pandemia no era tan desconocida en esa época como lo es ahora. Él le tocó vivir la peste negra, que fue... Mató millones. Sí. Y era bueno, caótica. Caos. Básicamente casi acaba con Europa, ¿no? Casi acaba con Europa, pero eso sucedió mucho más adelante en la vida de Martín Lutero. El caso es que la gente vivía con esta urgencia de necesito estar bien con Dios.
y la corrupción de la iglesia católico romana, ¿qué hizo? Capitalizó esa ansiedad en la gente, diciéndole, si usted se quiere ir al cielo, compre una indulgencia. Había muchas personas dentro de la iglesia católica romana que no pensaban así, como Erasmo de Rotterdam. Él era un católico. Martín Lutero se consideraba un católico hasta que pasaron los eventos importantes. ¿Y cuáles fueron esos eventos? Estando él en el año aproximadamente 1513, ya en el monasterio, él tenía unos ataques de culpa. Y yo creo que todos nosotros en un punto lidiamos con la culpa. Y él les puso un nombre en alemán que si lo pronuncio voy a ofender a los alemanes porque lo pronuncio súper mal. Pero era como Anfechtungen. ¡Wow! Oh, me sonó súper bien. No sé si dije una mala palabra en alemán, pero así se escribe. Pero seguramente sonaste alemán. Gracias. Sí. No, o sea, si en mi ignorancia, yo digo Felipe Cross. No, Felipe Müller. Kloss. El caso es que él tiene estos ataques. Esa palabra lo que connotaba era un ataque profundo, una guerra dentro de él, de culpa y de ansiedad, porque él sabía que no estaba bien con Dios. Él veía la Biblia y él decía, bueno, las exigencias, o sea, Dios es justo, yo sé que no soy justo. Entonces él pasaba 6 horas confesándose y diciendo, bueno, me confesé 6 horas hoy, salí, tengo paz, pero tengo paz porque estoy confiado en mi propia justicia. Ya pequé porque soy orgulloso, vuelvo a confesarme. Entonces él era muy intenso. Él era demasiado intenso. Él estaba determinado a que su vida realmente como que cumpliera la medida. Entonces, alrededor de 1513, 1512, él empieza a ver, porque sus estudios avanzan, hizo una maestría en teología, luego hizo un doctorado para poder enseñar en la Universidad de Wittenberg. El caso es que su mentor espiritual le decía, si no me vas a confesar un pecado real, no vengas a 6 horas de esto, te estás torturando. Tienes que saber que hay gracia. Y él decía, sí, pero lo que a mí me enseñan es otra cosa. Entonces, él cuando hace su maestría, cuando empieza a enseñar en la universidad, tiene que hacer unas cátedras en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, y llega un texto clave, el que transformó su vida para siempre. Él estaba estudiando el libro de Romanos en el capítulo 1, en el versículo 17, donde dice, el justo por la fe vivirá. Esa frase se convirtió en la frase de la Reforma, porque es la fe, es recibir, ¿y la fe qué es? Recibir el regalo de la justicia que Jesús ganó. Entonces, cuando hablamos de justificación por fe, solo por fe, quiere decir que solo por la obra de Jesús, solo cuando tu confianza está en la obra de Jesús, es que tú eres revestido, estás en paz con Dios. Eres justificado. Y ser justificado es declarado inocente delante de Dios. Y eso es la libertad. Él narra, mucho más adelante en su vida, él narró este evento como el día que él volvió a nacer. Él dice, todo sonido de la justicia de Dios para mí era aborrecible. Yo sentía que cada vez que veía la justicia de Dios, el juicio de Dios estaba sobre mi vida, pero y estoy parafraseando, cuando leí las palabras, el justo por la fe vivirá, volví a nacer. Y esa fue como la experiencia de Martín Lutero. Ahí es como el inicio, ¿no? Esa fue como, ahí comienza todo. Exacto, porque es la Reforma como explícitamente y globalmente empieza como en el anhelo de una persona, de ser libre en su corazón para relacionarse con Dios. Es una lucha personal que se convirtió en la voz de un clamor global, por así decirlo. Pues, ya me trabo, ¿no? Ya no sé cómo ya no digas, wow, qué increíble. Ya no lo voy a decir, pero todo lo que nos dijiste, yo creo que muchos tenemos una idea muy general acerca de lo que es la Reforma, yo incluido, la Reforma protestante, y oímos cosas como las 95 tesis. Yo también puedo hablar alemán que pegó en Wittenberg. Ajá, exactamente. Ajá. Su ciudad, la ciudad donde enseñaba. Ajá, exactamente. Y oímos nombres como, no sé, Juan Calvino o la Reforma Protestante en Zúrich, pero ¿qué es todo esto? O sea, simplemente o por lo menos yo los tengo como conceptos que involucran y abarcan
la Reforma Protestante, pero ¿cuál es su importancia? Exacto. Entonces, bueno, lo que empezó como un clamor interno se convirtió en esto lo tiene que saber el mundo. Si no es por obras que somos justificados, sino por gracia a través de la fe, como lo enseña otra vez Efesios 2 y como lo enseña Romanos 1, que fue el lema, él empezó a predicar. Y su anhelo, ¿por qué se llama reforma? Porque su anhelo no era empezar una iglesia. Martín Lutero amaba la iglesia, añoraba la unidad de la iglesia. Y lo que él pensó fue, claro, esto es lo que hacen a nivel local, pero el Papa no sabe esto, el Papa se tiene que enterar de esto. Él creía que en Roma no sabían lo que sucedía hasta que él fue a Roma. A él lo mandan comisionado a Roma y él sube la escalinata, que son unas escaleras que se dice que eran, bueno, unas escaleras traídas de Jerusalén porque habían reliquias en todo Roma y en todas las iglesias donde decían, este es un trozo de cabello de Jesús, estas son las escaleras donde él subió en su procesión, estas son, pero era falso, eran maneras de literal pedir dinero a la gente diciendo, si ustedes ven esta reliquia, tienen una indulgencia, si ustedes compran, dan dinero, vamos a poder construir esto y lo otro. Él empieza a ver la corrupción tan flagrante en el papado. Entonces cuando él va a Roma, se le rompe el corazón de ver que los más cercanos eran los que propagaban la mentira de las indulgencias. Y habían muchas cosas que la Reforma buscó transformar o reformar, valga la redundancia. Pero el caso es que él vuelve a Wittenberg y a medida que pasa el tiempo más crece este fuego en su corazón por reformar la iglesia que él amaba. Cuando empieza a crecer en su pasión, escribe 95 puntos de debate. Mucha gente cree que las 95 tesis y cuando él las clavó en la puerta de la iglesia fueron como una declaración de guerra, un acto revolucionario, pero les voy a decir la verdad de lo que pasó. La puerta de la iglesia era el lugar donde se anunciaban las cosas del pueblo de la semana. Twitter. Incluso menos, porque Twitter todo el mundo lo ve. Eso era solamente para que... Subreddit. Uy, qué intenso. Ni siquiera puedo comentar sobre eso porque no sé. Subreddit no es como un website. Ajá, Reddit, perdón. Es como un Quora, como un Yahoo Respuestas. Ok, bueno, entonces no era eso porque era más como un boletín semanal para... No, más como si ustedes viven en edificios, ustedes van a ver un cuadrito de vidrio donde ponen los anuncios, sí, como esta semana de Junta de Acción Comunal. Sí. Exactamente. Ajá. Entonces, su intención era que esas 95 tesis solo fueran puntos de debate con otros pastores, con otros obispos, con otros, bueno, no obispos, pero con otros académicos, básicamente. No era para que todo el mundo lo viera y se convirtiera en lo que se convirtió. Pero él se lo mandó a algunos amigos para que lo revisaran y lo corrigieran. Y estamos hablando en la época donde acababa de salir la imprenta, ¿no? La habilidad de imprimir masivamente era el boom de la época. Ese fue un gran avance y, dato curioso, el primer libro impreso fue la Biblia. Muy bien, Juanes. Muy bien. El caso es que él le manda las 95 tesis a algunos amigos y ellos ven que es tan importante, tan increíblemente revolucionario, que lo traducen y empiezan a repartirlo. Entonces, uno de los biógrafos de Lutero dice que es el equivalente a que una persona le mande un mail a un amigo y el amigo lo publique y se hace viral. Entonces, básicamente, las 95 tesis son el primer documento viral de la historia, accidentalmente propagado por todo el mundo. El caso es que Martín Lutero, esto pasó el 31 de octubre de 1517, ¿no? 4 años después de su primera experiencia de transformación y de redescubrir el Evangelio. En esencia, si lo pudiéramos resumir, lo que hemos hablado hasta ahora, Martín Lutero y los precursores de la Reforma redescubrieron el Evangelio. La buena noticia de lo que Jesús hizo. Wow.
Entonces, él empezó a predicar con toda autenticidad y toda libertad y no le gustó eso tanto a las autoridades eclesiásticas de la iglesia. El caso es que empieza una persecución en 1520, excomulgan a Martín Lutero, pero para 1520 Martín Lutero ya estaba totalmente determinado a esparcir la verdad del evangelio, que es solo por fe, solo por gracia, solo a través de Cristo. Y más adelante vamos a hablar de las olas de la Reforma, pero es increíble que lo excomulgan y él lo que hace con el decreto papal es quemarlo en la hoguera y dice, tú me excomulgas a mí, yo te quemo a ti, básicamente. Entonces, cada vez él se volvió más como extrovertido en su manera de expresarse respecto a la fe, como que su libertad realmente lo desató en algunos sentidos no tan positivos. Pero wow, o sea, es que es lo increíble de la historia es ver cómo la palabra de Dios la puedo comprender como es, si me hago entender, porque muchas veces, hoy lo que yo te preguntaba antes del podcast era, pero qué tan conveniente fue que él haya publicado sus 95 tesis para que cualquiera pueda interpretar la Biblia libremente. Pero creo que es algo que hablábamos, ¿no? Y como, así como él tuvo la capacidad de interpretarla, que el papado estaba haciendo cosas que no eran, nosotros, él decía, tenemos el mismo derecho, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, porque esa básicamente era la objeción de la Iglesia Católica, porque él decía, todo el mundo tiene que poder leer la Biblia. Tenemos que poner una Biblia en el idioma de la gente. ¿Por qué? La Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. En la época, como tú lo mencionaste antes, de Lutero, la gente, incluso los obispos, los curas, solo la leían en latín. Las misas, las reuniones de iglesia eran solo en latín. Era súper chistoso porque la gente no entendía nada, ni siquiera de lo que la persona al frente hablaba, pero iban porque era tan incrustado en su manera de conectarse con Dios que, aunque no entendían nada de lo que sucedía, entonces, claro, llega Martín Lutero y otra cosa que él tenía era una capacidad increíble de conectarse con la gente. Su habilidad de conectar complejidades teológicas al idioma de las personas comunes y corrientes lo hicieron una figura mega importante en su época. Y yo creo que eso fue parte de lo que le dio tanta prominencia, que él lo llevaba al lenguaje de la calle, lo que hablamos nosotros día a día. Y lo que lo hace tan importante es que ellos nunca habían tenido esa oportunidad de escuchar a alguien predicarles la palabra en su propio idioma y de predicarles desde la Biblia, no desde lo que otros decían, porque eso es lo otro. Ajá. Ellos no predicaban desde la Biblia, sino predicaban desde comentarios de la Biblia, ni siquiera era de la Biblia. Cometían el error que ellos mismos se oponían, ¿no? Exactamente, porque ellos decían, no, la gente va a volverse loca interpretando la Biblia, va a interpretar lo que quiere, y en muchos sentidos muchas personas han sacado interpretaciones locas de la Biblia, pero lo más impactante del asunto es que la tradición protestante en sí ha sido apasionada por volver a la palabra. Y es mucho mejor tener personas sumergidas en la palabra con el peligro de que alguna secta apartada la interprete locamente, a que todo el mundo esté alejado de la Biblia. Y que él dejó como un método, ¿no?, de interpretación. Unos parámetros. Ajá. Pero bueno, es que lo que él habla se conecta mucho con su historia. Entonces voy a contar un poquito de cómo llega él a darle la Biblia a la gente como en su idioma. Aunque no sé si nos dé el tiempo, pero básicamente en 1521 a él lo cita el emperador romano. Y todos los gobernantes del imperio romano de la época, que se había dividido. Y era el mundo contra un monje, literalmente. Sí. Y él estaba petrificado. Él llega el 17 de abril de 1521 a la dieta. Dieta es como por así decirlo, la audiencia de Worms. La dieta de Worms fue, un biógrafo de Lutero lo llama la ocasión donde el pensamiento moderno nació.
porque fue la primera vez que un civil le habló la verdad al poder en esa época histórica. El caso es que era una audiencia para que él pudiera, entre comillas, defenderse, y digo entre comillas porque lo que querían era que renunciara a todo lo que había escrito. Entonces, el primer día él llega y él sabía que él probablemente no iba, él tenía la sensación que probablemente no iba a salir vivo de esa. El caso es que él lo interrogan y le dicen, palabras más, palabras menos, la situación es esta: renuncias a lo que has escrito o te matamos. O, más bien, no le dijeron no te matamos, pero te atienes a las consecuencias. Yo tengo un amigo. ¿Qué? No, por eso. Ah, sí. Exacto. Exacto, ya entendí, perdón. Me alenté ahí en la referencia. El caso es que... ¿Qué? ¿Cuál amigo? ¿Cuál amigo? No. El caso es que en esa reunión estaban todos los gobernadores de las diferentes regiones, estaba el emperador, el único que no fue el papa mismo, porque no pudo estar, pero estaba tan aterrorizado que él dijo, necesito un día para pensar mi respuesta. Al siguiente día, el 18 de abril de 1521, que es tu cumpleaños. Sí, pero... Además, o sea, no... Perdón. Pero 500 años después. Sí, pero sí. Me acuerdo fácil de esas fechas porque es en mi cumpleaños. Si me quieren dar algo, cumplo el 18 de abril. El caso es que en esa fecha, él dijo unas palabras que iban a definir su actitud y iban a abrir el camino para que tuviéramos la Biblia. Bueno, para que los alemanes en esa época, la gente tuviera la Biblia en su idioma. ¿Por qué? Porque él dice, se para frente a los poderes del mundo y dice, si ustedes no me muestran desde la Escritura que lo que yo digo va en contra de lo que Dios dice en la palabra, aquí me paro, aquí me quedo y que Dios me ayude. Wow. Esas fueron sus palabras y se convirtieron como en el momento en el que el pensamiento moderno nació de, a menos que a mí se me demuestre que estoy equivocado en lo que estoy diciendo, ustedes no tienen más autoridad que lo que la Biblia dice. Y eso fue revolucionario para la época, porque lo que le dio tanto poder a la iglesia fue que ellos promovieron un pensamiento de que la iglesia tenía poder sobre lo que la Biblia decía. Lo que la Reforma hizo, que es otra de las solas, es solo la Escritura tiene autoridad máxima sobre la iglesia, no al revés. O sea, otra manera de ver esta doctrina o enseñanza de sola escritura, que es solo la escritura, es la suficiencia de la Biblia. Es decir, la Biblia es suficiente para equipar a una persona para vivir una vida agradable a Dios. No el Papa, no los concilios, no las indulgencias, mucho menos las indulgencias. Wow. Entonces, qué pantalones, ¿no? Los de Martín Lutero, de verdad, para pararse enfrente de Roma. O sea, porque Roma era Roma, o sea, Roma, literalmente. Sí, y era lo que gobernaba todo, no era una democracia. No. Era un imperio. Era un imperio. Entonces, exacto, sí. La verdad, Martín Lutero tenía, y cada vez se fue descarando más al punto que ya no le importaba. La verdad, él se convirtió en una figura demasiado carismática hasta el extremo, o sea, era muy líder. Y si alguien estaba en desacuerdo con él decía, o sea, llegó un punto donde él veía que si alguien se oponía, estaba poniendo en peligro el evangelio, que es una de las grietas en la armadura de nuestro... Pues sí, pues nadie, todos tienen su error, ¿verdad? Todos son humanos. Exactamente. Entonces, donde uno mire, no hay nadie perfecto. Y Martín Lutero fue un gran precursor de la Reforma con muchísimos defectos. Totalmente. Pero yo creo que, bueno, podríamos continuar todo el día hablando de la historia de la Reforma, mucho. Porque además es muchísimo más. Sí. Pero yo creo que es importante ahora, cómo esto repercute en nosotros. Claro. Como cristianos y como sociedad en general, cómo esto es relevante, pues. Claro. Bueno, primero
algo que corrigieron los reformadores, y Martín Lutero, después de esta cita, iba a escribir y a traducir la Biblia en alemán, lo cual fue loco. Pero recuperaron la esencia de que todo el mundo que pone su confianza en Jesús es un hijo de Dios, que no hay jerarquía, no hay cristianos de primera y de segunda categoría, sino que todo cristiano, todo creyente ha sido adoptado por la sangre de Jesús. Wow. Y que todo el mundo tiene que tener acceso a lo que la Biblia dice. Lo segundo fue la predicación desde la Biblia y no los pensamientos del que está predicando, sino lo que la Biblia enseña. Otra cosa que la Reforma Protestante hizo fue enfatizar que se trata de Dios, de que el mundo le pertenece a Dios, no al hombre, que el hombre es creación y es diferente a Dios. Es decir, nosotros no somos Dios, porque eso es importante, porque algo que confundió mucho la Iglesia católico romana de la época fue que creían que el Papa tenía autoridad infalible, y los reformadores dijeron, no, la palabra de Dios es infalible, la palabra del Papa y de los concilios es falible. Eso no quiere decir que echaran por la borda los credos de la Iglesia del siglo II, III, IV, como que los padres de la Iglesia, por así decirlo, sino que le daban su lugar apropiado. ¿Y cuál era su lugar apropiado? Bajo la autoridad de la Escritura, no sobre la palabra. Entonces, la relevancia de la Reforma se puede ver en la sombrilla de las 5 solas, que es: somos salvos solo por gracia, a través de la fe, solo por fe. Nuestro único mediador es Cristo, no los santos, porque alejaron tanto a Jesús de las personas que la idea de los santos y de la Virgen como mediadora viene producto de pintar un Dios distante, pero solo hay un mediador entre Dios y los hombres. La cuarta es: solo la Escritura es infalible, no los concilios, no los hombres fallan. Y Dios describe, y lo hablamos en el episodio de la palabra es inspirada, es decir, Dios es quien la escribió básicamente a través, ese es otro tema, la inspiración de la palabra, pero básicamente es que el origen de la palabra es Dios, a través de diferentes hombres en un periodo de más de un milenio. Entonces, eso es el cuarto. Y el quinto es esta centralidad de que se trata de Dios, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria quiere decir que nuestro objetivo en la vida es vivir a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros. El lema de la Reforma era Coram Deo, vivir a la luz de la gloria de Dios. Y vivir a la luz de la gloria de Dios quiere decir disfrutar del regalo de que su presencia ahora habita en nosotros. Entonces, esto fue una introducción a la Reforma Protestante, donde saltamos muchas cosas, pero me alargué mucho. Entonces, hay que continuarla en otro episodio. La verdad, o sea, la historia de cómo él pudo ver la vida no solamente a través de los ojos de la iglesia en Roma, sino a través de la luz de la palabra, y se dio cuenta de que, hey, la culpa también de mi sufrimiento, de mi constante culpa, es que es eso, ¿no? O sea, no es por mis obras que yo soy justificado, sino por la obra de Jesús en la cruz, que yo puedo ser justificado de mi pecado. Por lo tanto, es increíble porque la esencia de lo que creemos hoy en día, que es la verdad, es gracias a que alguien redescubrió esta verdad en un tiempo, como tú decías, tan oscuro. Exacto. Entonces, redescubrió el Evangelio. Y el llamado para hoy y el llamado de la Reforma es una iglesia básicamente siempre en reforma. Todas las generaciones tienen la responsabilidad de aprender a vivir el Evangelio en su generación y descubrir lo que eso significa. Qué buena nota para creo que el siguiente bloopers va a ser qué buena nota. Qué buena nota para terminar este podcast. Y pues nada, espero que haya sido increíble
Para todos los que lo escuchan o lo ven a través de los que haya diferentes, sido wow. a través de los diferentes lugares, Spotify, Apple y YouTube. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.